¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al segundo día del devocional semanal de la Casa de la Bendición. Estamos hablando de un tema muy importante, cómo ser salvos. Y el texto de la Biblia que hemos elegido para desarrollar este tema, que es la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10, versículo 9 al versículo 10, y yo te invito a que me acompañes y leas conmigo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dijimos ayer que lo primero que tenemos que hacer, según este texto de la Biblia, es confesar a Jesucristo como el Señor para ser salvos. Es lo primero. También aprendimos que esto implica mucho más que decirlo, mucho más que tener un conocimiento intelectual de que Jesucristo es el Señor. Implica que Jesús es el Señor, implica que es el dueño, la máxima autoridad en mi vida. Es el dueño de mi vida, es el rey de mi vida, es la máxima autoridad en mi vida. Esto está confirmado por la misma predicación de Cristo mismo. Cuando la gente seguía a Jesús, muchos querían convertirse en sus discípulos cuando Él predicaba y enseñaba y hacía el llamado a la vida eterna, el llamado a la salvación. Muchos se entusiasmaban con el mensaje que oían de parte del Señor y se querían sumar al grupo de discípulos que seguían a Cristo, y muchos le proponían a Jesús convertirse en sus seguidores. Y Cristo les hablaba, Cristo les predicaba, Cristo les enseñaba. En otras palabras, Cristo estaba evangelizando. Ahora, ¿cómo Cristo evangelizaba a aquellas personas que eran simpatizantes de Él, que adherían a su mensaje, a su predicación, que estaban impactados por los milagros que Él hacía y que se querían convertir en seguidores de Él? ¿Cómo Cristo les hacía la consolidación? ¿Cómo Cristo les hacía a ellos la presentación del mensaje? Y decía en Lucas capítulo 9, verso 23, estas palabras. Dirigiéndose a todos los que le querían seguir, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. El verso 24, Cristo dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. A ver, me pongo a pensar un poquito con respecto a qué pasaría si viene alguien y me dice: pastor, yo quiero seguirlo a usted, yo quiero ser su discípulo, quiero ser su seguidor, quiero ser un miembro de su iglesia. Yo le diría: espectacular, bárbaro, mirá, el domingo hay reunión a las 7, el jueves culto de oración, el martes instituto bíblico, tenemos las células, nos reunimos, oramos juntos y te paso mi número de teléfono, mi mail y mi Facebook, y encantadísimos de la vida. Ahora, la gente venía con ese interés a Cristo y Cristo le salía con este mensaje. Cristo le salía con estas palabras. En Lucas 9:61, otro afirmó y le dice al Señor: te seguiré, Señor, pero déjame que vaya y me despida de mi familia. Y Jesús le respondió: nadie que mira atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. No sirve para el reino de Dios. Y unos versículos anteriores, en el 59, en Lucas 9, dice que a otro le dijo: sígueme. Cristo acá le está diciendo a uno: sígueme. Y él le responde: Señor, primero déjame a ir a enterrar a mi padre. Y Cristo le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Estas afirmaciones son asombrosas. ¿Pero por qué son asombrosas? Porque no caben en el contexto del evangelio moderno de hoy en día. Son asombrosas estas afirmaciones porque la mayoría no creen que Cristo cumple esa función en su vida. O sea, para ellos Cristo cumple otra función. Muchas veces se parece más al genio de la lámpara, que existe para cumplir todos mis deseos, o al bombero voluntario del barrio
el bombero sobrenatural que existe para apagar los incendios en mi vida, pero no pensamos que Cristo es el Señor y lo que eso justamente implica. Y esto nos lleva a esta conclusión. El Evangelio no se trata de la autosatisfacción. El Evangelio no nos ofrece autosatisfacción, no nos ofrece satisfacción para nosotros mismos. Es más, el Evangelio se trata de abnegación. A ver, lo acabamos de leer. Si no se niegan a sí mismos, si no están dispuestos a morir en una cruz si es necesario, no pueden ser mis discípulos. Eso se llama abnegación. Ahora, nadie puede confesar a Jesucristo en este contexto, al entender esto, nadie puede confesar a Cristo de esta manera diciendo, bueno, tú eres el Señor, ok, yo te reconozco como Señor, te permito que entres en mi vida porque la llave de la puerta de mi corazón está del lado de adentro, yo si quiero lo abro, yo si quiero lo cierro, yo te abro mi corazón, Señor, y te permito que entres en mi vida y quiero que me hagas feliz. Quiero que me concedas el éxito en todas las cosas que hago. Quiero que me prosperes en todas las cosas que emprendo. Quiero que todo me vaya bien. Y quiero que también que hagas el milagro para que mi perro me haga más caso de lo que me hace. Ahora, en esos términos, muchas veces las personas, entre comillas, se entregan a Jesús. Se entregan a Jesús como haciéndole un favor y le permiten a Cristo entrar en sus vidas. Ahora, el Evangelio no se trata de que Cristo viene a tu vida para darte todo lo que deseas, sino que por el contrario, el Evangelio se resume en esto, en que vos venís a Cristo para entregarle tu vida y para que Él haga con tu vida lo que Él quiere. Quizás una oración más correcta al acercarnos a Cristo sería decir, Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. Sálvame. Quizás sería una oración más acorde al Evangelio que Cristo predicaba, decir, Señor, yo te reconozco como mi Rey soberano, como mi Maestro, mi Dueño, mi Señor. Renuncio a mis propios deseos y a hacer mi propia voluntad. Yo te la entrego, mi voluntad, te entrego toda mi vida. Esta oración sería más acorde con el Evangelio que Cristo predicaba durante su ministerio terrenal y que sigue siendo el mismo Evangelio. Este tipo de actitud del corazón al acercarse a Cristo seguramente va a traer como consecuencias evidencias de un verdadero fruto de salvación. ¿Por qué muchas veces no se ve fruto de salvación en la vida de las personas? Porque se están entregando o haciendo una confesión, una declaración de fe en un mensaje que no es del todo completo, que no les dice toda la verdad. Ahora, la verdadera salvación es mucho más que ser perdonados de nuestros pecados. La verdadera salvación, el verdadero creer, implica una transformación de vida, implica nacer de nuevo, implica una regeneración, trae como fruto una vida santificada. En esto tenemos que reconocer que la obra no es del hombre, es obra de Dios. Dios tiene que hacer esta obra. Comienza esta obra en un momento definido, cuando nosotros confesamos a Jesucristo como quien realmente es el Señor de nuestra vida y entendemos lo que eso implica. Ahí comienza un proceso que continúa durante toda nuestra vida cristiana y, como dijo el apóstol Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a completar. ¿Y cuál es esa buena obra que Cristo empezó en tu vida? Es la obra de salvación. Si sos salvo, esa es la buena obra que Cristo empezó y Él va a completar esa obra trayendo en tu vida evidencias palpables, visibles, genuinas, reales, de que ya no sos la misma persona que eras antes. Ser salvo se evidencia por la manera en que uno vive, no por la confesión que dice con sus labios. En Hechos 16:31, Pablo y Silas le predican al carcelero de Filipos y le resumen el Evangelio en estas palabras. ¿Qué es lo que tiene que hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás
salvo. Cree en el Señor. Señor, en el dueño, en la máxima autoridad, en el Rey, y serás salvo. Esto implica que Jesucristo no tiene ningún compromiso de salvar a aquellos que rechazan su autoridad en sus vidas. Cristo no está obligado a salvar a aquellos que dicen que Él es el Señor de su vida, pero que no permiten que Cristo sea la máxima autoridad en su vida, que Cristo gobierne sus vidas, que Cristo sea el soberano y el Rey de sus vidas. La salvación es para aquellos que han entendido quién es Jesús, y Jesús es el Señor. No se trata de que si vos vas a hacer a Cristo el Señor. No, ni vos ni yo podemos hacer a Cristo el Señor. Él es el Señor. Él no depende de que yo lo haga Señor. Él ya es el Señor. Y si yo no lo acepto y no lo recibo como Señor y rechazo su autoridad sobre mi vida, entonces no soy salvo, ni podré serlo hasta que no cambie esa actitud. La pregunta hoy es, ¿cómo estás vos en tu relación con Jesucristo? Pensalo.